Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a una nueva lección gramatical donde veremos el tiempo pasado de la voz pasiva. Adicionalmente a la metodología de siempre de traducir frases palabra por palabra, haremos un pequeño cambio con respecto al tutorial anterior. Las frases que trabajamos para la voz pasiva en presente se referían a sustantivos incapaces de acciones voluntarias. En este nuevo tutorial trabajaremos con sustantivos capaces de acciones voluntarias. En la lección 36 vimos que la conversión de voz activa a voz pasiva se hace en 3 pasos. La frase en voz activa que vamos a transformar es la siguiente: el juez multó a los manifestantes. El primer paso consiste en el intercambio de posiciones del objeto y el sujeto, del elemento que hace la acción con el elemento que recibe la acción. Siguiendo con la misma nomenclatura de colores que hemos manejado en todos los videos, el action recipient u objeto se encuentra escrito con café o marrón. Y con el reordenamiento que ven en pantalla, cumplimos con el primer paso. El segundo paso consiste en reemplazar el verbo conjugado con la estructura verbal correspondiente a la voz pasiva. El verbo conjugado de la frase es multó, y lo reemplazaríamos con el pasado del verbo ser, fueron, y el participio multados. Y para el tercer y último paso tenemos 2 opciones. O bien podemos colocar la preposición por antes del sujeto, o podemos eliminar el sujeto si este es genérico. Para los ejemplos de este tutorial funciona mejor la segunda opción, porque normalmente las sentencias y las multas son decididas por una autoridad judicial, como un juez o un tribunal. Entonces podría decirse que el sujeto de la voz activa es redundante. Como lo vimos en la lección 36, existen 2 versiones básicas de la voz pasiva. Los manifestantes fueron multados, y la segunda versión, se multaron a los manifestantes. En esta segunda versión desaparece la conjugación en pasado del verbo ser, fueron, y el participio se reemplaza con su conjugación en pasado antecedida por el pronombre se. Ya teniendo listo el ordenamiento básico de la voz pasiva, pasemos a traducir una versión más compleja y con más palabras basada en este ordenamiento. Muy bien, la primera frase que vamos a traducir tiene 2 partes. La segunda parte corresponde al segundo renglón en español y comienza con el conector aunque. Como ustedes ya lo han visto en todos los videos anteriores, el primer paso preliminar a la traducción es la identificación del verbo conjugado. Y eso lo logramos cambiando de tiempo la expresión fueron multados. Ahí pueden ver en pantalla los tiempos presente, futuro y condicional de la expresión. Son multados, serán multados, serían multados. Con esto confirmamos que el participio multados no es el verbo conjugado, porque no varía a pesar de los cambios de tiempo gramatical. Y todo lo contrario sucede con el verbo ser. Este es nuestro verbo conjugado. Recuerden que esta combinación de ser conjugado con un participio es la única estructura válida
para la voz pasiva en inglés. Y concretamente lo que vamos a traducir corresponde a la voz pasiva en tiempo pasado. En la parte superior izquierda de la diapositiva pueden ver la estructura gramatical que vamos a usar como guía. Fíjense que el sujeto de esta voz pasiva, tanto en la estructura gramatical como en la frase original en español, se encuentra escrito en color café, porque originalmente era el objeto o action recipient de la voz activa, y su equivalente en inglés se pronuncia The Protesters. Después de traducir el sujeto, vendría el verbo conjugado, que ustedes deben tener subrayado con rojo en sus cuadros de colores. Were. Como ustedes ya lo saben, todas las palabras que queden sin chulear después de traducir el verbo son complementos. Y esta primera parte solamente tiene dos complementos: el participio multados y el segundo complemento es el bloque con $300. No se confundan creyendo que la expresión en paréntesis se multó es un tercer complemento. Esta expresión es simplemente la segunda alternativa para expresar la voz pasiva en español. Y obviamente no hay necesidad de traducir esto dos veces al inglés. Muy bien, el equivalente en inglés al participio multados se pronunciaría fined. Con la expresión en inglés were fined, hemos completado la estructura verbal de la voz pasiva en inglés. Por lo tanto, podemos chulear la expresión en paréntesis que corresponde a la segunda alternativa de la voz pasiva en español. Finalmente, el equivalente en inglés al segundo complemento es una traducción casi literal. With $300. Ya que tenemos traducidas todas las palabras de la primera parte de la oración, prosigamos con la segunda parte. El único verbo conjugado de esta segunda parte es desvistieron, que corresponde al tiempo pasado. Por lo tanto, usaremos la estructura gramatical que vemos en la parte superior izquierda de la diapositiva. Otra aclaración gramatical que vale la pena hacer antes de empezar con la traducción tiene que ver con los dos pronombres se usados en la frase original de español. En la lección 36 vimos que estos pronombres se pueden traducir al inglés o como voz activa o como voz pasiva. Recordemos las diferencias de estos dos casos. Cuando estamos trabajando con sustantivos capaces de acciones voluntarias. En primer lugar, nadie se multa a sí mismo. Se necesita la intervención de un tercero, de una autoridad judicial que emita la multa. Por esta intervención de un tercero, la primera parte en inglés se traduce con estructura de voz pasiva. En segundo lugar, cualquier persona puede desvestirse sin la intervención o ayuda de un tercero. Como el sujeto es capaz de ejecutar esta acción por sí mismo y sin ayuda, en inglés esta frase se traduce con estructura de voz activa. No se les olvide que en inglés no hay necesidad de traducir ninguno de los dos pronombres se. Lo primero que vamos a traducir de esta segunda parte es el conector.
cuyo equivalente en inglés se pronuncia even though. Según la estructura gramatical que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, el primer elemento a traducir sería el sujeto. En las frases originales en español, el sujeto no existe. Sin embargo, en inglés es obligatorio y tenemos que deducirlo por el contexto. Los sujetos que no llevaron a cabo la acción de desvestirse son los manifestantes de la primera parte. Y para evitar redundancias en inglés, reemplazaremos este sujeto con su respectivo pronombre, es decir, el pronombre de la tercera persona del plural, they. Después de traducir el sujeto, el siguiente elemento a traducir es el auxiliar negado, en inglés didn't. Recordemos que en inglés, después de auxiliares, los verbos van en infinitivo sin to. Para esta segunda parte, el equivalente en inglés del verbo se pronuncia undress. Esta segunda parte solamente tiene un complemento y su equivalente en inglés se pronunciaría in public. Finalmente, la pronunciación en inglés de la frase completa sería la siguiente. The protesters were fined with $300, even though they didn't undress in public. Antes de proceder con la traducción de la segunda oración de este tutorial, hagamos la conversión previa de voz activa a voz pasiva. En la lección 36 vimos que la conversión de voz activa a voz pasiva se hace en 3 pasos. La frase en voz activa que vamos a transformar es la siguiente. El juez no sentenció al sospechoso. El primer paso consiste en el intercambio de posiciones del objeto y el sujeto, del elemento que hace la acción con el elemento que recibe la acción. Siguiendo con la misma nomenclatura de colores que hemos manejado en todos los videos, el action recipient u objeto se encuentra escrito con café o marrón. Y con el reordenamiento que ven en pantalla, cumplimos con el primer paso. El segundo paso consiste en reemplazar el verbo conjugado con la estructura verbal correspondiente a la voz pasiva. El verbo conjugado de la frase es sentenció y lo reemplazaríamos con el pasado del verbo ser fue y el participio sentenciado. Y para el tercer y último paso tenemos 2 opciones. O bien podemos colocar la preposición por antes del sujeto, o podemos eliminar el sujeto si este es genérico. Para los ejemplos de este tutorial funciona mejor la segunda opción, porque normalmente las sentencias y las multas son decididas por una autoridad judicial, como un juez o un tribunal. Entonces podría decirse que el sujeto de la voz activa es redundante. Como lo vimos en la lección 36, existen 2 versiones básicas de la voz pasiva. El sospechoso no fue sentenciado y la segunda versión, no se sentenció al sospechoso. En esta segunda versión desaparece la conjugación en pasado del verbo ser fue y el participio se reemplaza con su conjugación en pasado antecedida por el pronombre se.
Ya teniendo listo el ordenamiento básico de la voz pasiva, pasemos a traducir una versión más compleja y con más palabras basada en este ordenamiento. La nueva frase que vamos a traducir tiene dos partes. La segunda parte corresponde al segundo renglón en español y comienza con el conector a pesar de. Como ustedes ya lo han visto en todos los videos anteriores, el primer paso preliminar a la traducción es la identificación del verbo conjugado. Y eso lo logramos cambiando de tiempo la expresión fue sentenciado. Ahí pueden ver en pantalla los tiempos presente, futuro y condicional de la expresión. Es, será y sería sentenciado. Con esto confirmamos que el participio sentenciado no es el verbo conjugado, porque no varía a pesar de los cambios de tiempo gramatical. Y todo lo contrario sucede con el verbo ser. Este es nuestro verbo conjugado. Recuerden que esta combinación de ser conjugado con un participio es la única estructura válida para la voz pasiva en inglés. Y concretamente lo que vamos a traducir corresponde a la voz pasiva en tiempo pasado. Otra consideración gramatical preliminar a la traducción es darnos cuenta que estamos trabajando con un verbo de la quinta regla, lo cual implica la desaparición del auxiliar negado y compensar su ausencia negando con not después del verbo. Fíjense que el sujeto de esta voz pasiva, tanto en la estructura gramatical como en la frase original en español, se encuentra escrito en color café, porque originalmente era el objeto o action recipient de la voz activa, y su equivalente en inglés se pronuncia the suspect. Después de traducir el sujeto, vendría el verbo negado con not, y así cumplimos con la quinta regla, wasn't. Como ustedes ya lo saben, todas las palabras que queden sin chulear después de traducir el verbo son complementos. Y esta primera parte solamente tiene dos complementos: el participio sentenciado y el segundo complemento es el bloque a prisión. No se confundan creyendo que la expresión en paréntesis se sentenció es un tercer complemento. Esta expresión es simplemente la segunda alternativa para expresar la voz pasiva en español. Y obviamente no hay necesidad de traducir esto dos veces al inglés. Muy bien, el equivalente en inglés al participio sentenciado se pronunciaría sentenced. Con la expresión en inglés wasn't sentenced, hemos completado la estructura verbal de la voz pasiva en inglés. Por lo tanto, podemos chulear la expresión en paréntesis que corresponde a la segunda alternativa de la voz pasiva en español. Finalmente, el equivalente en inglés al segundo complemento es una traducción casi literal. To prison. Ya que tenemos traducidas todas las palabras de la primera parte de la oración, prosigamos con la segunda parte. El único verbo conjugado de esta segunda parte es arrepintió, que corresponde al tiempo pasado. Por lo tanto, usaremos la estructura gramatical que vemos en la parte superior izquierda de la diapositiva. Otra aclaración gramatical que vale la pena hacer antes de empezar con la traducción tiene que ver con los dos pronombres se usados en la frase original de español.
En la lección 36 vimos que estos pronombres se pueden traducir al inglés o como voz activa o como voz pasiva. Recordemos las diferencias de estos dos casos cuando estamos trabajando con sustantivos capaces de acciones voluntarias. En primer lugar, nadie se condena o sentencia a sí mismo. Se necesita la intervención de un tercero, de una autoridad judicial que emita la sentencia. Por esta intervención de un tercero, la primera parte en inglés se traduce con estructura de voz pasiva. En segundo lugar, cualquier persona puede arrepentirse sin la intervención o ayuda de un tercero. Como el sujeto es capaz de ejecutar esta acción por sí mismo y sin ayuda, en inglés esta frase se traduce con estructura de voz activa. No se les olvide que en inglés no hay necesidad de traducir ninguno de los dos pronombres se. Lo primero que vamos a traducir de esta segunda parte es el conector, cuyo equivalente en inglés se pronuncia despite. Según la estructura gramatical que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, el primer elemento a traducir sería el sujeto. En las frases originales en español, el sujeto no existe. Sin embargo, en inglés es obligatorio y tenemos que deducirlo por el contexto. El sujeto que no lleva a cabo la acción de arrepentirse es el sospechoso de la primera parte. Y para evitar redundancias en inglés, reemplazaremos este sujeto con su respectivo pronombre, es decir, el pronombre de la tercera persona masculina del singular, he. Después de traducir el sujeto, el siguiente elemento a traducir es el auxiliar negado, en inglés didn't. Recordemos que en inglés, después de auxiliares, los verbos van en infinitivo sin to. Para esta segunda parte, el equivalente en inglés del verbo se pronuncia repent. Esta segunda parte solamente tiene un complemento, y su equivalente en inglés tiene dos particularidades gramaticales. En primer lugar, la preposición cambia de español a inglés. En español usamos de y en inglés usamos for. Y en segundo lugar tenemos el posesivo sus, que ustedes deben tener subrayado con naranja en sus cuadros de colores. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la traducción al inglés de este posesivo necesita la interpretación del contexto. Según la frase, los crímenes le pertenecen al sujeto que se arrepiente, es decir, el mismo sospechoso. Por lo tanto, usaremos el posesivo de la tercera persona masculina del singular. Y la pronunciación de este complemento en inglés, for his crimes. Finalmente, la pronunciación en inglés de la frase completa sería la siguiente. The suspect wasn't sentenced to prison, despite he didn't repent for his crimes. Antes de continuar con la traducción palabra por palabra de la tercera frase, hagamos la conversión de voz activa a voz pasiva. En la lección 36 vimos que la conversión de voz activa a voz pasiva se hace en 3 pasos. La frase en voz activa que vamos a transformar es la siguiente.
El tribunal multó a mi prima. El primer paso consiste en el intercambio de posiciones del objeto y el sujeto, del elemento que hace la acción con el elemento que recibe la acción. Siguiendo con la misma nomenclatura de colores que hemos manejado en todos los videos, el action recipient u objeto se encuentra escrito con café o marrón. Y con el reordenamiento que ven en pantalla, cumplimos con el primer paso. El segundo paso consiste en reemplazar el verbo conjugado con la estructura verbal correspondiente a la voz pasiva. El verbo conjugado de la frase es multó, y lo reemplazaríamos con el pasado del verbo ser fue y el participio multada. Y para el tercer y último paso tenemos dos opciones. O bien podemos colocar la preposición por antes del sujeto, o podemos eliminar el sujeto si este es genérico. Para los ejemplos de este tutorial funciona mejor la segunda opción, porque normalmente las sentencias y las multas son decididas por una autoridad judicial, como un juez o un tribunal. Entonces podría decirse que el sujeto de la voz activa es redundante. Como lo vimos en la lección 36, existen dos versiones básicas de la voz pasiva. Mi prima fue multada y la segunda versión, no se multó a mi prima. En esta segunda versión desaparece la conjugación en pasado del verbo ser fue y el participio se reemplaza con su conjugación en pasado antecedida por el pronombre se. Ya teniendo listo el ordenamiento básico de la voz pasiva, pasemos a traducir una versión más compleja y con más palabras basada en este ordenamiento. Esta tercera oración consta de dos partes. La segunda parte corresponde al segundo renglón en español y comienza con el conector después. Solamente la primera parte de esta oración tendrá estructura interrogativa en inglés, porque el contexto solamente espera una respuesta relacionada con la cantidad de dinero con que se multó a mi prima. Y por el contrario, no se pide ninguna aclaración con respecto a la causa de la multa, el semáforo que se voló mi prima. Como ustedes ya lo han visto en todos los videos anteriores, el primer paso preliminar a la traducción es la identificación del verbo conjugado. Y eso lo logramos cambiando de tiempo la expresión fue multada. Ahí pueden ver en pantalla los tiempos presente, futuro y condicional de la expresión. Es, será y sería multada. Con esto confirmamos que el participio multada no es el verbo conjugado, porque no varía a pesar de los cambios de tiempo gramatical. Y todo lo contrario sucede con el verbo ser. Este es nuestro verbo conjugado. Recuerden que esta combinación de ser conjugado con un participio es la única estructura válida para la voz pasiva en inglés. Y concretamente lo que vamos a traducir corresponde a la voz pasiva en tiempo pasado. Otra aclaración preliminar importante antes de la traducción es recordar que estamos trabajando con un verbo de la quinta regla. Por lo tanto, el auxiliar desaparecerá de la estructura que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla
y para compensar la ausencia del auxiliar, intercambiaremos la posición del verbo y el sujeto. Fíjense que el sujeto de esta voz pasiva, tanto en la estructura gramatical como en la frase original en español, se encuentra escrito en color café, porque originalmente era el objeto o action recipient de la voz activa. En la frase que vamos a traducir no existe una cláusula interrogativa, es decir, esta es una pregunta cerrada que se puede contestar con un sí o un no. La pregunta como tal no está pidiendo una respuesta con información. Sin la cláusula interrogativa, lo primero que se traduce es la voltereta del verbo y el sujeto para cumplir con la quinta regla. Was my cousin? Les recuerdo dos cosas. El verbo conjugado, ustedes lo deben tener subrayado con rojo en sus cuadros de colores, y el posesivo, my, de naranja. Después de traducir la voltereta del verbo y el sujeto, todas las palabras que queden sin traducir son complementos. Y esta primera parte solamente tiene dos complementos: el participio multada y el segundo complemento es el bloque con solo $200. No se confundan creyendo que la expresión en paréntesis se multó es un tercer complemento. Esta expresión es simplemente la segunda alternativa para expresar la voz pasiva en español. Y obviamente no hay necesidad de traducir esto dos veces al inglés. Muy bien, el equivalente en inglés al participio multada se pronunciaría fined. Con la expresión en inglés was fined, hemos completado la estructura verbal de la voz pasiva en inglés. Por lo tanto, podemos chulear la expresión en paréntesis que corresponde a la segunda alternativa de la voz pasiva en español. Finalmente, el equivalente en inglés al segundo complemento es una traducción casi literal. With only $200. Ya que tenemos traducidas todas las palabras de la primera parte de la oración, prosigamos con la segunda parte. El único verbo conjugado de esta segunda parte es voló, que corresponde al tiempo pasado. Por lo tanto, usaremos la estructura gramatical que vemos en la parte superior izquierda de la diapositiva. Otra aclaración gramatical que vale la pena hacer antes de empezar con la traducción tiene que ver con los dos pronombres se usados en la frase original de español. En la lección 36 vimos que estos pronombres se pueden traducir al inglés o como voz activa o como voz pasiva. Recordemos las diferencias de estos dos casos cuando estamos trabajando con sustantivos capaces de acciones voluntarias. En primer lugar, nadie se multa a sí mismo. Se necesita la intervención de un tercero, de una autoridad judicial que emita la multa. Por esta intervención de un tercero, la primera parte en inglés se traduce con estructura de voz pasiva. En segundo lugar, cualquier persona puede volarse un semáforo sin la intervención o ayuda de un tercero. Como el sujeto es capaz de ejecutar esta acción por sí mismo y sin ayuda, en inglés esta frase se traduce
con estructura de voz activa. No se les olvide que en inglés no hay necesidad de traducir ninguno de los dos pronombres se. Lo primero que vamos a traducir de esta segunda parte es el conector, cuyo equivalente en inglés se pronuncia after. Según la estructura gramatical que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, el primer elemento a traducir sería el sujeto. En las frases originales en español, el sujeto no existe. Sin embargo, en inglés es obligatorio y tenemos que deducirlo por el contexto. El sujeto que lleva a cabo la acción de volarse el semáforo es la prima de la primera parte. Y para evitar redundancias en inglés, reemplazaremos este sujeto con su respectivo pronombre, es decir, el pronombre de la tercera persona femenina del singular, she. De acuerdo a la regla gramatical que estamos siguiendo como guía, el siguiente elemento a traducir es el verbo conjugado. En inglés, este verbo es irregular, es decir, no se le agrega al final ninguna de las terminaciones propuestas por la regla, y su forma irregular en pasado se pronuncia ran. Esta segunda parte solamente tiene un complemento, y su equivalente en inglés se pronunciaría a red light. Finalmente, la pronunciación en inglés de la frase completa sería la siguiente: Was my cousin fined with only $200 after she ran a red light? Y así hemos llegado al final de otra lección gramatical. El próximo tutorial ya se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo video.